Muchas gracias, Giovanni. Gracias por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor acá en la iglesia de Pueblo Libre y también poder servir al Señor a través del compartir la palabra. Para mí es un gozo poder estar aquí. Es verdad, con Giovanni nos conocimos, hicimos una linda amistad, conversamos mucho de teología también. Y realmente para mí es un gozo poder servirles, hermanos, en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los 8 primeros versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, leemos los 8 primeros versículos. El título de la meditación de esta mañana es Cristo resucitó en poder y victoria. No es una pregunta, es una exclamación. Cristo resucitó en poder y victoria. Abrimos Primera de Corintios 15, del 1 al 8 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Me acompañen en oración para que sea nuestro Señor por medio de su Espíritu guiándonos, inspirándonos a través de su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por haberte alabado, por haberte adorado. Y ahora también, Señor, te queremos adorar a través del estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de ella para poder sacar principios, para que tú nos puedas alentar, animar y sobre todo, Señor, tú puedas poner tus verdades bíblicas en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En la actualidad, amados hermanos, en el mundo académico y en la sociedad en general, afirmar que Jesús se levantó de la tumba, ¿no? Que Jesús resucitó, conquistando la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, es una idea para mucha parte del mundo, muchas personas ridícula, ¿no? Porque no cuadra con su razonamiento. Es una idea vaga, es una idea tal vez de un grupo de personas que no están bien de la mente. Entonces, es una idea ridícula para la mente moderna y académica. Por lo tanto, para los incrédulos, la historia de la resurrección de Cristo es una invención de sus insanos discípulos que se imaginaban que él todavía estaba con ellos, o una mentira por la cual de alguna manera se compartió en aquel tiempo para poder mantener viva esa devoción a alguien que no existió, y si lo hizo no es como sus discípulos lo cuentan. Hay mucha gente que es reacia a creer que Cristo resucitó. Hay mucha gente que tal vez no por maldad, sino simplemente nunca nadie les predicó la verdad del evangelio, o simplemente por sus razonamientos. La otra vez estuve viendo a un filósofo cristiano, el señor Craig, contra un académico, y realmente el académico le decía, no es que yo sea ateo, es que simplemente para mí no hay una opción de que haya un Dios. Lo que hay para mí es una opción de que las cosas se hicieron. Y a pesar que el filósofo cristiano y teólogo cristiano le compartía con pruebas tajantes sobre la existencia de Dios, él lo que decía es que no querían que lo tilden ni de ateo, ni de agnóstico, ni de gnóstico, sino que simplemente en su forma de ver el mundo, Dios no existía, ¿no? Así de fuerte era la convicción de este hombre. No obstante, la verdad doctrinal de la resurrección la enseñan los 4 evangelios, ¿amén? Los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas y el Apocalipsis. En realidad, toda la palabra del Señor apunta a la resurrección, a la venida del Mesías. Ahora, Pablo afirma en forma absoluta y sin ninguna duda que Jesús resucitó al tercer día, ¿según qué? Las
Escrituras, ¿no? Según las Escrituras. Y se repite dos veces. Y ustedes saben que cuando en un texto se repite dos veces la misma palabra es que el que escribe quiere darle una fuerza, quiere darle fuerza a la idea. Entonces Pablo dice que Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras del Antiguo Testamento. Tiene la resurrección como un hecho incuestionable. Para Pablo no hay duda que Jesús resucitó. Para Pablo no hay duda que Jesús se le presentó en visión resucitado. Para Pablo eso transformó totalmente su mente, su corazón, su vida, transformó la razón de ser de él, ¿no es cierto? Cambió totalmente en ese encuentro que él tuvo a Damasco, cuando iba camino a Damasco y Jesucristo en visión se le presenta y lo llama. Cambió totalmente la vida del apóstol Pablo. Y para el apóstol Pablo no había duda que Jesús había resucitado al tercer día según las Escrituras. Ahora, Pablo no lo cuestiona, Pablo lo cree con todo su corazón en un Cristo que también resucitó y que triunfó sobre la muerte y el pecado, y no solo para sí mismo, sino que resucitó para poder redimir y salvar a su pueblo. ¿Hay pruebas de la resurrección de Cristo? Por supuesto que sí. Nosotros podemos ver en 1 Corintios 15, capítulo 3, acompáñame en la lectura, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿no? No lo inventé, no lo creé en el momento, no me vino a mí por un éxtasis, no, yo también lo he recibido, ¿no es cierto? Lo que también recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es lo que enseña el apóstol Pablo y por qué es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos en claro, tengamos en tiempo presente, que no haya dudas en nuestro corazón de que Jesucristo no solo murió, de que Jesucristo no solo sufrió, sino que Jesucristo resucitó? ¿Cómo afecta eso en mi vida? ¿Cómo te afecta a ti cada día que te levantas diciendo Cristo es real, Cristo resucitó? ¿Qué implica que Cristo haya resucitado? ¿Qué implica para mi vida, para mi matrimonio, para ti como joven, como señorita, para ti como soltero, como casada, que te levantes cada día y digas Cristo vive, Cristo resucitó? ¿Qué implicancia hay para mi esperanza? ¿No es cierto? ¿Qué implicancia hay para la vida diaria en mí? El vivir consciente de que Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo reconoce que está enseñando, que lo que le está enseñando a los corintios es algo que él recibió, ¿no? Recibió de parte de la enseñanza de los apóstoles que fueron los primeros testigos oculares del ministerio de Jesús, pero supongo yo que también lo recibió porque Jesús se le apareció a Pablo muchas veces, ¿no es cierto? Y también lo recibió en forma directa, y Pablo también meditó por muchos años sobre toda la teología o todo lo que él había recibido, ¿no? Entonces, también podemos ver de que el apóstol Pablo trata tres pruebas o tres grupos de pruebas indubitables. El primero es el testimonio personal que él da. Yo lo recibí, ¿no es cierto? No lo inventé. Yo les transmito algo de primera mano, que lo recibí de los que estuvieron con los apóstoles, porque él lo recibió directamente de la enseñanza apostólica, la resurrección, y también por su propia experiencia. Pero también Pablo afirma que las Escrituras confirman de que Jesucristo iba a resucitar, ¿no es cierto? Jesús murió por nuestros pecados, dice en el versículo 3, conforme a las Escrituras. Ahora, si tú no tienes las Escrituras, la palabra del Señor, como una verdad total, estamos en problemas, porque esta es revelación de Dios. Esta es palabra inspirada por Dios a los apóstoles, a los profetas. Entonces Pablo recurre, lógicamente en ese tiempo que Pablo está hablando no estaba escrito el Nuevo Testamento. Pablo recurre al Antiguo Testamento. Cuando dice Escrituras ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, en todo el Antiguo Testamento habla de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Pablo cita Isaías 53:5, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿no? De nuestra paz fue sobre él. Bueno, Pablo no lo cita, pero es una cita del Antiguo Testamento que podemos ver que habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones,
Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El apóstol Pablo también dice que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. También vemos nosotros en el Salmo 16:8, dice: a Jehová ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es un salmo mesiánico, es un salmo que apunta, y es un salmo que apunta, que está hablando al Mesías, al Hijo de Dios, que no iba a quedar viendo corrupción en la tumba, sino que iba a resucitar. No solamente Pablo da testimonio a él, no solamente Pablo recurre a las Escrituras como un testimonio de la resurrección de Cristo, o de que ellas hablaban de una resurrección, sino también el testimonio sobrenatural de hechos que acompañaron a la resurrección. O sea, hay testimonios por todos lados de que Cristo resucitó. Por ejemplo, dice Pablo, se le apareció resucitado a Cefas. Eso lo vemos en Lucas 24:34. Dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, ¿no? Comentaban. También lo vemos que se le apareció a los 11 apóstoles, y muchas veces se le apareció a ellos, pero vemos en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿No es cierto? Que fueron primero las damas que fueron y vinieron a ellos diciéndole: el Señor ha resucitado, y ellos no le creían, ¿no? No creían, estaban tristes, reunidos, pensando que todo había acabado ahí. Sin embargo, el Señor había resucitado. Otra prueba sobrenatural es que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:6. Habla de que el Señor se apareció resucitado a muchas más personas. Y se le apareció a Jacobo y después al mismo apóstol Pablo, ¿camino a dónde? Camino a Damasco, ¿no? Esas tres grupos de testimonios utiliza Pablo: personal, las Escrituras y también hechos sobrenaturales que ocurrieron para poder, de alguna manera, poderse ver que Cristo había resucitado. Pero también Jesús nos enseña sobre su resurrección. Jesús en todo su ministerio enseñó tanto a sus discípulos, también a los fariseos les habló de que él iba a resucitar. O sea, no es algo que no era sabido, él lo decía, así como cuando hablaba de su divinidad. El fariseo, el judío, no pueden decir que Jesús nunca les dijo que él era el Mesías, se lo dijo de muchas maneras, que él había venido de parte del Padre, ¿no es cierto? Y que él era el Mesías, pero no le creían por la dureza de su corazón, ¿no? Por la dureza que había y la corrupción también que había dentro del fariseísmo, de las sectas judías de ese momento. Veamos en Marcos 9:31, Jesús le enseña a sus discípulos. No es el único versículo, hermanos, hay muchos versículos sobre esto. Yo he tomado Marcos 9:31 y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús le enseñaba a sus discípulos, y en varios versículos del Evangelio les dice que él iba a morir e iba a resucitar. Y los discípulos se ponían tristes. O sea, los discípulos no entendían completamente la magnitud de la necesidad, como dice acá en Marcos 9:31, que le era necesario, era inevitable. Jesús no lo podía evitar. Por eso en la tentación, cuando Jesús le dice: Padre, aparta de mí este cáliz, y después Jesús dice no, y está dispuesto a ir a la cruz antes de la crucifixión, nosotros podemos ver de que él sabía que le era necesario al Hijo del Hombre no solamente padecer, sino morir en la cruz del Calvario. Entonces, esa palabra necesario en griego es obligatorio, conveniente, preciso, y ahí está hablando de la necesidad del sufrimiento y también de la necesidad que él tenía de ir a la cruz del Calvario para podernos dar salvación, vida eterna,
perdón de pecados y vivir en este tiempo de gracia que estamos viviendo hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿por qué comenzó a enseñarles sobre esto y por qué era importante que lo entendieran? Porque parece que los discípulos habían entendido solamente que él era el Mesías, él era el libertador, él era el Mesías prometido, pero no habían entendido el camino que iba a recorrer el Mesías y a dónde iba a ir a parar. No lo entendían, es por eso que nosotros vemos en Marcos 8:32, Pedro se da un encontrón. Cuando Pedro escucha que Jesús está hablando que iba a ir a la cruz y que iba a morir y que iba a resucitar, Pedro lo llama al Señor y le dice, un momentito, Señor, ¿qué está hablando? Si así estamos bien, así estamos perfectos, ¿no? Estamos excelente contigo acá, hablándonos tú y formando todo un equipo fuerte. ¿Por qué estás hablando de morir? ¿Qué le pasa a usted, Señor? ¿Por qué va a morir? O sea, todavía no habían entendido cuál era la misión del Mesías. De repente tenían un concepto político, de repente tenían un concepto de ganarle a las huestes romanas, pero todavía no tenían claro esa misión del siervo sufriente, del siervo que iba a pagar el precio del pecado de la humanidad, del siervo, del cordero inmolado, ¿no? Santo, que iba a morir en la cruz del Calvario para pagar el justo juicio de Dios sobre él, para darnos la libertad y la vida eterna a nosotros. Entonces, miren Marcos 8:32, esto lo decía claramente, hablando de la resurrección y la muerte. Entonces Pedro le tomó aparte, Pedro como siempre, valentón, Pedro era un poquito más, ¿no es cierto?, un poco más aventado, fue el primero que se aventó y se cayó, ¿no?, por falta de fe. Siempre era Pedro el primero que lo veía y corría, y Pedro lo llama al Señor y le reconviene, le dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque le está diciendo, mi Padre tiene un plan y tú no vas a interferir en el plan que tiene mi Padre y yo voy a cumplir el plan de mi Padre. Tú estás mirando tu parte humana, no estás mirando el deseo de Dios, no estás mirando la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces podemos vivir como cristianos mirándonos a nosotros mismos, mirando nuestras debilidades, mirando, lógicamente, si yo me miro a mí me asusto. Pero si miramos al Señor y si tenemos fe en su resurrección y si creemos que Él resucitó y creemos las promesas que Él nos ha dado, que las vamos a ver ahora, el por qué la resurrección de Cristo nos da muchas promesas y nos da un alcance espectacular para poder vivir en esta vida confiando plenamente en el Señor. Existe mucho cristiano nominal o mucho cristiano religioso que puede hablar de Dios, pero no confía, no vive en esa fe, no vive en esa perspectiva, anda triste pensando cómo está en la vida sin tener la esperanza de lo que viene. Lógicamente tenemos que ser gente ordenada, como cristianos dar el ejemplo, como cristianos ir para adelante, como cristianos hacer las cosas lo mejor posible, pero yo mi vida no la puedo centrar en lo que soy ahorita porque tenemos una promesa, tenemos una esperanza de parte del Señor. Amén. No hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, le dijo el Señor en un consejo. Tenemos que luchar, tenemos que ir para adelante, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que casarnos. Si quieres quedarte soltero, te quedas soltero. No hay problema, pero tenemos que seguir viviendo con una convicción en que Cristo es nuestro Señor, en que Cristo es mi Salvador, en que Cristo me ha redimido, Cristo me ha comprado, me ha perdonado, me ha lavado. Ahora yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no puedo vivir con la nariz metida en el suelo, sino que tengo que mirarlo a Cristo como mi Señor e ir para adelante. Como joven, como señorita, como matrimonio, yo no puedo permitir que mi matrimonio sea manchado por el pecado, ni como joven me puedo permitir vivir en el pecado, porque tengo una promesa y la resurrección de Cristo nos da grandes promesas a nosotros, sus hijos. También no solamente le enseñó a sus discípulos, también le enseñó, entre comillas, a los enemigos, ¿no? Entre comillas, porque el Señor no los sentía a sus enemigos, pero eran aquellos que se le oponían en todo momento al Señor, que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿no es cierto? Los saduceos eran los que mayormente estaban en el templo, el sumo sacerdote. Juan 2:18, ¿qué dice? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, no solamente también le enseñó a sus discípulos y a los fariseos, a los escribas, sino Jesús le indica a sus discípulos que la resurrección es anunciada por la palabra de Dios. Miren cómo Jesús le dice a sus discípulos. Jesús mismo les enseña que toda la escritura habla sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección, cuando dice desde la ley de Moisés, profetas y salmos. Yo no lo invento, está en la palabra. Miren lo que dice Lucas 24:44. Dice así: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al 3er día. Como cristianos tenemos pruebas no solamente de los apóstoles, no solamente de lo que enseñó Jesús, tenemos pruebas de la palabra de Dios que estaba profetizado, que el Cristo iba a venir, iba a sufrir, iba a morir en la cruz por nosotros e iba a resucitar. ¿Amén? ¿Lo creemos con todo nuestro corazón? Ahora miren, pero también hay una prueba que se trata de negar, hermanos. ¿No saben cómo en el mundo académico tratan de negar esta prueba? Científicamente la tratan de negar, pero históricamente no lo pueden negar. No pueden negar que Jesús estuvo en este mundo. No pueden negar al apóstol Pablo. No pueden negar a los apóstoles. Tú no puedes borrar a Israel de la historia de la humanidad. No puedes borrar al Imperio Romano. No puedes borrar lo que otros historiadores no cristianos escribieron sobre el cristianismo. Y no puedes borrar muchas pruebas sobre la venida de Cristo. Pero la tumba vacía revela que ahí ocurrió algo, que es veraz. Y nosotros vemos que en la Biblia, cuando Jesús resucita y la tumba está vacía, y muchas personas ven, los judíos sobornaron a los soldados romanos para que dieran otro testimonio. Eso lo han leído en la palabra, léanlo. Los romanos van y les pagan, los sobornan a los soldados para que los soldados digan que los discípulos de Cristo se han llevado el cuerpo, y de esa manera no corra la idea de que ese llamado el Cristo, que se creía el Mesías, haya resucitado para que el pueblo no comience a creer y se les levante a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando más en ellos, en lo económico, en sus ideas, pero no estaban al día con esa revelación de Dios. Por eso en Mateo 28:1-8 vemos que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él mismo lo dijo. Ahora, también podemos ver otra prueba, ¿no? Por sus apariciones y señales poderosas que hizo el Señor. Mira, por ejemplo, por la aparición resucitado. Después que el Señor resucitó, se apareció a 40 discípulos y estuvo, perdón, a sus discípulos y estuvo 40 días con ellos enseñándoles sobre las cosas del reino. Hermano, hermana, qué impresionante habrá sido vivir 40 días con el Señor. Tener al Señor 40 días a tu costado, hablándote de las cosas del reino. Miren, la presencia del Señor en esos discípulos, si no hubiera habido un impacto en la vida de esos hombres, no estaríamos nosotros sentados acá predicando de Cristo. Miren cómo la persona de Cristo impactó en 12 hombres, y esos 12 hombres transformaron la humanidad con el mensaje de amor, con el mensaje de salvación, con el mensaje de perdón, con el mensaje de reconciliación, porque el mundo fue transformado por el evangelio. Ahorita creo que no existiría el mundo.
pero el mundo fue transformado. Y estaba leyendo en un artículo que dicen que el Señor vino en el momento exacto. No recuerdo bien la cifra, de repente me equivoco y como esto está siendo grabado no quiero dar datos malos, pero creo que es algo de que hasta ahorita en el mundo somos algo de 105.000 millones de personas que hemos vivido. Pero cuando vino Jesucristo solo había nacido el 2%. De Jesucristo para adelante es cuando el mundo comienza un crecimiento demográfico bárbaro. Por eso dice que Jesús vino, Dios hizo que el Señor venga en los momentos exactos, porque hasta ese momento no había tanta población en el mundo, pero de ahí hacia adelante, cantidad de gente que tiene la oportunidad de escuchar el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vienen en Hechos 1, del 1 al 3, Lucas dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También fueron testigos de su ascensión, ¿no es cierto? Los apóstoles fueron testigos cómo Jesús asciende a los cielos. Eso lo pueden ver en Hechos 1:9. Los discípulos quedaron totalmente persuadidos del hecho que Jesús había resucitado. Ya no había duda en ellos. Es por eso que su vida de ellos cambió, hermanos. Cuando uno no tiene duda de que Cristo es real, tu vida tiene que cambiar. Tu tristeza te tiene que ir. Tu falta de vivir, deseos de no vivir se tienen que ir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es real, Cristo transforma. Amén. Cuando Cristo es real en tu vida cambia. Problemas van a haber. Situaciones difíciles en esta vida van a haber. La tenemos todos. Ahorita yo puedo estar bien y mañana puede pasar algo en la familia. Sí, eso es verdad. Todavía seguimos en un mundo en el cual suceden muchas cosas. Pero el gozo de tener a Cristo en tu corazón no te lo puedes dejar quitar por nada. Amén. El apóstol Pablo decía, gozaos pues, hermanos, en el Señor. Os digo otra vez, gozaos en el Señor. ¿Y saben cómo interpreto eso yo? Es la convicción de tu condición. Joven, señorita, matrimonio, tú tienes que tener la convicción de tu condición. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Y vivir de acuerdo a esa convicción. No podemos decir que somos cristianos y vivimos con nuestras convicciones humanas. No nos vamos a ir ni a la esquina con eso. Porque nos enfermamos, porque pasamos problemas económicos, porque el pecado te puede alcanzar. Muchas cosas pueden debilitarte y ahí quedó tu esperanza. Pero cuando la esperanza la pones en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia, y porque Él vendrá por segunda vez, y porque los que hemos perseverado vamos a estar delante de Él, pues tu ánimo cambia, hermano. El apóstol Pablo, preso, se la pasó la mayor parte de su vida en su ministerio, escondido, correteando, preso, o apedreado, o naufragando. Y cuando escribe las epístolas estuvo mayormente en una cárcel de 3x3. Y ese apóstol escribe las palabras más lindas del evangelio cuando dice todo lo puedo que Cristo me fortalece. Él escribe, gozaos pues en el Señor. Ni la cárcel, ni la enfermedad, ni el maltrato que el apóstol pudo sufrir en una cárcel romana le quitó el gozo de tener a Jesucristo en su corazón. Y que nada te lo quite a ti. Y que nada te quite ese gozo que cuando tú piensas que Cristo está en tu vida, que tú te has arrepentido de tus pecados, que Jesucristo te ha perdonado, te ha sido perdonado de los pecados más deshonrosos que hayas podido cometer en tu vida, que has sido lavado y que eres una nueva criatura y que has sido adoptado como hijo de Dios y que has sido regenerado por medio del Espíritu Santo y que hay una vida nueva y que tienes la esperanza de una segunda venida y que eres parte del reino de Dios que está y no está. Eres parte del reino de Dios. No puedes vivir solamente de una manera humana. Los cristianos vivimos en forma sobrenatural, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya somos parte. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis en este mundo, pero vosotros no estáis en este mundo. Así que no se dejen engañar por este mundo de vivir de acuerdo a su forma, porque este mundo va a terminar como el mundo quiere que termine. Nosotros tenemos que seguir perseverando en la palabra de Dios. Tenemos que seguir creyendo a la palabra de Dios. Tenemos que vivir esa convicción de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, apartándonos del pecado y de la maldad.
y dejando que Dios, por medio de su Espíritu, transforme nuestro corazón como el corazón de Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora miren, no solamente fueron testigos de la resurrección, sino que los discípulos vinieron a ser testigos de que Jesucristo resucitó y también fueron testigos de la venida del ministerio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque ellos esperaron al Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo sobre ellos para ser testigos, ¿no?, de la resurrección de Cristo, Judea, Samaria, Jerusalén y al resto del mundo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Jesucristo? Podemos sacar horas de pruebas de la resurrección, pero estamos en una meditación de no más de media hora, 40 minutos. Pero, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Jesucristo? Vayan a 1 Corintios 15, 12. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? 15, 12b. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta hace el apóstol Pablo, ¿con quién estaba hablando Pablo ahí? ¿Con qué iglesia hablaba? Acá no le hablaba a los atenienses, no hablaba en el Areópago, no le estaba hablando a filósofos griegos, le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Y estaba pasando algo raro en esa iglesia. Por eso Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, se había infiltrado de alguna u otra manera una mala teología dentro de la iglesia de Corinto. Pablo dice, a pesar que estamos enseñándoles y compartiéndoles que Cristo resucitó, hay muchos acá que no lo creen, hay muchos que lo están negando o muchos que están dudando, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Lo escandaloso en esta porción del texto es que son algunos creyentes de la iglesia de Corinto que estaban negando la veracidad de la resurrección. El apóstol Pablo alega que la enseñanza que han recibido siempre es que Cristo resucitó de los muertos. Entonces, ¿cómo es que ahora están dudando o negando tal hecho? Tal vez, porque el texto no lo dice, pero lo podemos ver por el contexto en el que se desarrollaba la iglesia de Corinto y el tipo de gente ya no era de ascendencia judía, era más bien gentil, ¿no? Y esos gentiles venían con un montón de creencias, con un montón de creencias en dioses, ¿no es cierto? O el gnosticismo, que bueno, no se llamaba gnosticismo, pero ya estaba naciendo la idea del gnosticismo, tal vez había penetrado a la iglesia, ¿no es cierto? Y por eso estas personas estaban dudando. Pero, ¿qué implicancias negativas hay en que neguemos la resurrección de Cristo? ¿No? Hay implicancias negativas si la iglesia comienza a negar la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no hay esperanza para los que durmieron en Cristo. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice el apóstol Pablo, en una manera retórica de tratar de enseñar sobre la resurrección. Hermanos, si se niega la resurrección, ahora, los saduceos negaban la resurrección, ¿no es cierto? Los fariseos sí creían en la resurrección. Por eso el apóstol Pablo una vez, para librarse, los enfrentó hablando de la resurrección y hizo pelear a los saduceos con los fariseos, y los fariseos lo terminaron un poquito apoyando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo muy inteligente. Pero si se niega la resurrección de los muertos como los saduceos, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no solamente es vana la predicación, sino sería totalmente un engaño y una falsedad. Imagínense eso, ¿no? Sería un engaño y una falsedad que ha durado ¿cuántos siglos? No solo siglos, ¿no es cierto? Ha durado ¿cuántos siglos? ¿No? También, si Cristo no resucitó, seríamos considerados falsos testigos. Totalmente, los apóstoles y todos los que predicaron de él, y nosotros hasta el día de hoy seríamos falsos testigos de Dios por anunciar algo que nunca sucedió, ni sucederá. Estaríamos cayendo en la categoría de charlatanes. Si Cristo no resucitó, indicaría que ahorita todos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya que no habría ni perdón de pecados ni salvación. Estaríamos condenados ahorita. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos 6:23, ¿no es cierto? Ahora, el precio
del hombre, el precio del pecado del hombre todavía no ha sido pagado, lo que indica que la humanidad no ha sido redimida y se encuentra sin justificación y más bien en un estado de condenación. Hermanos, si Cristo no resucitó, no hay esperanza para los que durmieron en Cristo, y los que creemos en Él seríamos las personas más desgraciadas, más desvalidas del planeta por este tremendo engaño sufrido. Se estaría invalidando el testimonio de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles, se estaría negando la veracidad de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se estaría negando la veracidad del Nuevo Testamento y se estaría negando nuestra fe en Cristo, y ya no habría motivo para predicar el Evangelio, ni mucho menos esperar la segunda venida del Señor. Pero gracias a Dios, la resurrección de Cristo es real, es total. ¿Y por qué es importante la resurrección de Cristo en tu vida y en mi vida? En tu cristianismo de cada día y en mi cristianismo de cada día. Como padre de familia, como joven, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo se dio, por lo tanto, se estaría cumpliendo todo lo profetizado en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Se estaría validando la veracidad de los hechos históricos y el plan redentor de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Cristo cumplió. Cristo vino como el Mesías, como el Hijo Redentor. Se estaría validando que Él era el Mesías prometido al pueblo de Israel, lo cual ellos negaron. Ahora, muchos creen que Israel negó. No todo Israel negó al Señor. Hubo un gran remanente de varios miles o millones que no negaron al Señor. Muchos negaron, pero muchos otros no negaron al Señor. También se estaría confirmando que Él era el Cordero sin mancha que iba a dar su vida en favor de nosotros. Se estaría confirmando que Él ahora tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de ella para dar perdón de pecados en su nombre. Salvación, vida eterna a los que creen en su nombre. Mateo 28, 18. Se estaría confirmando la existencia sobrenatural de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no existe porque es la idea de un grupo de hombres de mantener un club abierto. La iglesia del Señor existe porque el Señor creó su iglesia y es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Se estaría confirmando la existencia sobrenatural de la iglesia del Señor, ya que si Cristo no resucitó sería simplemente un club de fanáticos sin gloria y esperanza. La resurrección demostró que Cristo era divino. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección de Cristo me confirma a mí como creyente que Jesús es divino, Jesús es Dios? A ver, dígame. Me acaba de dar amnesia, me olvidé. Esa es una prueba histórica. Correcto, esa es una prueba histórica, pero ¿por qué? ¿Por qué me hago la pregunta? ¿Por qué la resurrección de Cristo me prueba su divinidad total? Esa es evidencia, porque muchas vidas han sido transformadas. Claro, la respuesta es sencilla, porque Él era santo. No hay otro ser santo más que Dios. Y solamente Él pudo pagar el precio por nuestros pecados y pudo ser el cordero inmolado, porque era un cordero sin mancha y sin contaminación. Ninguna carne humana ni ninguna carne animal podía pagar el precio del pecado y quitar el juicio y la ira de Dios sobre la humanidad. Pero Cristo cumplió exactamente con esa condición. Él era santo. Y si era santo, es Dios. Amén. Si era santo, es divino. Si no hubiera muerto Perico León, hubiera muerto Perico Los Palotes y estaba solucionado el problema de la redención. Pero como dice Jesús, yo vengo del seno de mi Padre, el reino de los cielos se ha acercado y Él es el mismo el que va a la cruz. Y luego lo dice Colosenses, Filipenses, ¿no? Que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, por eso Él mismo vino a rescatar lo que era suyo. Y qué lindo, tú y yo somos de Él. Amén. Y eso te tiene que levantar, hermano, hermana. Eso te tiene que dar ánimo para vivir. Eso te tiene que dar ánimo para luchar, para seguir adelante. De que tu vida no acaba en este mundo. De que tus sueños no acaban en este mundo. Tú tienes que apuntar más allá. Tú tienes que mirar, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta,
al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No que yo lo haya alcanzado, sino que me perfilo para apuntar a la cruz de Cristo. Y nosotros debemos vivir de esa manera, siempre mirando la cruz de Cristo, siempre mirando que Él viene por segunda vez. Hermanos, Él vendrá por segunda vez porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, Él no vendría. En vano estaríamos acá predicando Cristo viene, pero Cristo viene porque Cristo resucitó. Cristo viene porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Cristo viene porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Cristo viene porque Él cumplió completamente con todo lo profetizado en las Escrituras. Cristo viene porque Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Cristo viene porque Él venció a la muerte. Él venció al pecado. No hay ningún ser creado que pueda vencer a la muerte y al pecado, sino solamente un ser divino, un ser santo, un ser eterno. Y Él es Jesucristo. Amén. Y Él venció a la muerte y el pecado, ¿para qué? Para poder decirle a Satanás, esta creación ya no es tuya, Satanás. La acabo de ganar yo. Y ahora a mí se me da todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿Para qué? Para yo dar vida a los que yo quiera. Amén. Y si la voluntad de Dios, mire hermano, yo lloro cuando hablo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué este ser vil es hijo de Dios? ¿Por qué Jesús decidió salvarme a mí, a ti, a ti? ¿Por qué no a tu vecino? Yo sé que la salvación es para todos, pero todos no alcanzarán salvación. Pero en esa inmensa misericordia de Dios tuve que ser yo, tuviste que ser tú. No desperdiciemos ese lindo regalo que nos ha dado Dios, hermanos. No lo desperdicies, no lo pisotees, no lo manches con pecado, no lo manches con rebeldía en tu corazón, no lo manches con falta de fe. Sigue perseverando. Cristo resucitó, Cristo viene por segunda vez. Y en eso es lo que estamos meditando ahora. La resurrección demostró que Jesús era divino. El hecho de que Él murió en la cruz y resucitó nos prueba que Él es el Hijo de Dios en el cual podemos poner toda nuestra confianza. Toda la confianza la podemos poner en Él. Por eso es que si la muerte nos alcanza, solo dormimos, ¿no? Solo dormimos. Porque en ese dormir, ¿por qué? Porque nos van a despertar. Porque Cristo vendrá por segunda vez, como dice Tesalonicenses, ¿no es cierto? Les sonarán las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado seremos transformados. Entonces, ¿hay esperanza para nosotros? Sí. ¿En qué debe afectar el entender que Cristo resucitó? En que, hermanos, la salvación la hemos ganado por gracia. Él pagó con su martirio. ¿Ustedes saben lo que le pasaba a los crucificados? ¿Ustedes saben lo que le pasaba antes de ser crucificado? Ustedes lo han visto en la película. Cuando le tiran los latigazos, bueno fuera que sea el chicotito de San Martín, bueno fuera. Eran cuerdas con púas, con unas puntas adelante que entraban en su espalda y sacaban carne, desgarraban, sacaban la carne. Era una carnicería. Ese Cristo se fue a la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, que no merecíamos ninguno de nosotros, y murió en la cruz del Calvario para luego darnos vida. ¿Qué dice Tesalonicenses? Para sacarnos del reino de la tiniebla y llevarnos al reino de Jesucristo. Y nosotros no podemos vivir por debajo de ese estándar. Tenemos que perseverar, tenemos que orar, tenemos que vivir con esperanza y con fe. Tenemos que no dejarnos ganar, no sé, por las cosas de este mundo. Tenemos que estar siempre un paso adelante. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y si tú estás desanimado, si tú estás desalentado, si el pecado te golpea, hermano, reacciona. Hermano, no te compró ninguna persona de este mundo. Te compró Cristo con su sangre. Él derramó su sangre en la cruz para que tú alcances la salvación, para que tú alcances el perdón de pecados y tú alcances vida eterna. Y cree que cuando tú te arrepentiste, Él te ha limpiado. Cuando tú te arrepentiste, Él te ha dado el poder para luchar contra el pecado. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Por eso hay que mirar a dónde llevamos al Espíritu Santo. ¿Qué le hacemos ver al Espíritu Santo? ¿Qué le hacemos tocar al Espíritu Santo? Porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Hermano, es real. Créeme, es real. Nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu y Pablo nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Con nuestra adoración, con nuestra lectura de la palabra,
con la convicción que tenemos en Él, con la oración, con una vida ejemplar, con una vida transformada. Muchas veces no negamos a Jesús con nuestros labios, lo negamos con nuestras acciones, lo negamos con la vida que estamos llevando. Lo negamos, sinceramente, o sea, de boca para afuera, como decía el Señor, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces como iglesia cristiana podemos estar cayendo en ese pecado. Tal vez no lo negamos de labios, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú como hijo, como hija de Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto te mueve el pensar que Cristo es Dios, que Cristo resucitó y que te vas a encontrar con Él por segunda vez? ¿Estás dejando transformar tu corazón? Y quiero terminar con esta parte. Jesús ahorita está a la diestra de Dios, coronado en gloria y majestad, intercediendo por nosotros, y Él vendrá por segunda vez a establecer su reino. La resurrección de Cristo hace posible este tiempo de gracia para la humanidad, en donde pueden llegar a alcanzar la salvación por medio de Cristo y salir del estado de condenación. Pero eso es importante que su iglesia predique. Es importante que la iglesia no viva su vida como antiguamente, ¿no? Y termino con esto. Voy a hablar un poco de la alianza, de un fundador de la alianza, si me lo permite, sí. Alberto Benjamín Simpson, ¿no? Él cuando agarró el pastorado de la iglesia de Nueva York, que era una de las iglesias más grandes en esa época, ganando un montón de dinero, en esa iglesia las bancas se compraban y cada miembro de la iglesia tenía una banca. Entonces no habían bancas vacías, todos tenían su banca. Yo venía y sabía que la cuarta banca era mía y de mi familia. Alberto Benjamín Simpson se cansó de ver a la misma gente todos los días. Ya se cansaba, ya lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a salir a los suburbios. Y un borrachito se convirtió. Y ese borrachito era guitarrista. Y con ese borrachito ahí medio todavía restaurado, entre que caía y no caía, y hasta medio borracho a veces, le ayudaba con la guitarra. No, eso último es una broma, no. No me va a castigar. Mi hermano que está en el cielo va a decir, ¿tú por qué le dijiste a la congregación del pastor Giovanni que yo estaba borracho cuando tocaba? No, esa es una mala expresión mía. Entonces, iban y comenzaron a cantar los coritos y comenzó la gente a convertirse. Y comenzaron a llegar de a 100, de a 200, de a 300 a la iglesia. ¿Y saben qué pasó? La gente se comenzó a molestar. Nos vienen a quitar las bancas. ¿Cómo es posible? Vinieron los ancianos de la iglesia y le dijeron a Alberto Benjamín, qué lindo que el evangelio salga hacia afuera. Hermoso, hermoso. Pero ¿sabes qué? La gente está preocupada porque ¿dónde los vas a meter? Que por aquí, que por allá. Él después de reflexionar bastante agarró y dijo, bueno, quédense con su congregación. Me voy donde la gente que necesita. Y se fue a esos suburbios, comenzó a predicar el evangelio y fue uno de los primeros predicadores que comenzó a alquilar estadios, lugares grandes, porque él no pensaba hacer iglesia, él lo que era predicar el evangelio. La iglesia se hace forma como consecuencia del envío de misioneros y todo lo demás, pero créanme, como iglesia, si Cristo resucitó, tenemos que comenzar, ¿qué cosa? A compartir, a predicar de esa esperanza que tenemos. La iglesia que no comparte y no predica de la esperanza de un Cristo resucitado es como el agua que se estanca. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca en un lugar y no fluye más agua? Y en una iglesia que no predica, una iglesia que no sale, porque si no predicas es porque no crees en lo que crees. Yo predico porque creo en lo que creo. Persona que se pone al costado, oye, tú eres cristiano, a veces me votan, me insultan, ya estoy acostumbrado. ¿No es cierto? Y como Pablo, pues bueno, que me caiga palo, gloria al Señor, pues por una marca más para la gloria del Señor, ¿no? Pero iglesia que no comparte su fe, que no predica, es una iglesia que no avanza. Entonces, si ustedes creen que Cristo resucitó, no sean egoístas, salgan a compartir sobre las buenas nuevas de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna, ¿no es cierto? Y Él viene por segunda vez. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Me gustaría poder orar y de repente, no sé si esto está bien o está mal para ustedes, pero lo hago de corazón. Si tú, hermano, hermana, hermanos en Cristo que somos, porque los títulos, pueden haber títulos, pero somos hermanos en Cristo, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Si tú deseas acercarte más a tu Señor, si tú has entendido cuán importante es la resurrección y realmente no estás viviendo a esa altura, no estás
pensando y moviéndote en la medida de esa fe, oremos para que el Señor en este día te fortalezca, toque tu corazón. Si tienes que arrepentirte, te arrepientes. Si tienes que volver a Él, no solamente volver a la iglesia, sino tu ser, volver a Él, vuelve hoy día a Él. Tú sabes, tú y yo sabemos que abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Y si nosotros nos arrepentimos, y si nosotros le pedimos perdón al Señor, y si hoy día mismo tú dispones tu corazón para decir, Señor, yo no dudo más. Señor, yo voy contigo para adelante. Señor, en medio de mis dificultades, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi Dios y confío en ti. Yo te invito a ponerte de pie para orar juntos y pedírselo al Señor de corazón. Si tú deseas, ponte de pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esa bendición de poder compartir tu palabra. Y estoy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo está guiándonos en esta tarde. Oro, Señor, para que tú puedas tocar los corazones y esa convicción de salvación, esa convicción de tu resurrección, transforme nuestras vidas, así como transformó la vida de tus discípulos. Tú ya nos has transformado porque tú lo haces una sola vez y para siempre. Pero muchas veces nosotros no lo creemos, Señor, y comenzamos a vivir de la manera antigua. Señor, que esta convicción de tu resurrección, de la esperanza de tu venida, de esa resurrección demuestra tu divinidad y demuestra también que tú eres el que puedes perdonar nuestros pecados. Anime a mis hermanos, anime a mis hermanas a seguir adelante, anime a mis hermanos a predicar la palabra, anime a mis hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, casados, solteros, a poder vivir en una comunión plena contigo, Señor, a desechar el pecado, a sacar el pecado del entorno de sus vidas y a practicar la santidad y a vivir en santidad delante de ti. Bendice a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que hoy día pueden estar tomando una decisión crucial de esta vez dejarse guiar completamente por ti. Señor, también bendice a la congregación, bendice al hermano Giovanni, Señor, a su familia, a su esposa, que siempre tu Espíritu Santo los esté guiando, Señor, a toda verdad. Y, Señor, permite que esta iglesia te glorifique y exalte tu nombre. Gracias, Padre. Bendice a esta amada congregación. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.